Démosle. Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política. Como siempre, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Hoy parece que un poco más famosillo que antes, porque algo le dan por ahí, por la segunda, por la Bio Bio y no sé por dónde más, en relación a un supuesto nombramiento que después le vamos a preguntar por eso, pero eh, pareciera ser que el cuadro político está bastante complejo, como nosotros lo suponíamos desde el momento en que el gobierno iba a asumir. Una derecha que sube o escala la tensión, un partido socialista que mira con ciertas reservas algunas decisiones políticas y plantea ciertas complejidades, no solo dentro de la convención, sino que también, ¿no es cierto?, en el Congreso. Eh, Tensiones que se están dando en diversos sectores a poco andar, algunos intentos incluso de acusación ya para algún ministro, lo que habla, ¿no es cierto?, de un sector de la derecha que está por una vía que es bastante más dura de lo que algunos pudieran pensar, muy hermanados con lo que ha hecho la derecha peruana, matizando, por cierto, lo que estoy diciendo. Entonces estamos en una situación que es bien aguda. Juan Andrés, ¿cómo ves tú la situación actual en términos como un barrido general de lo que está pasando? Efectivamente, yo creo, Omar, que estamos viviendo una situación con sus aristas de complejidad importante y significativa. A mí me parece que eh, la, la, la derecha está bien ordenada, políticamente hablando, no el orden disciplinario, sino que me refiero a la direccionalidad política. Uh-huh. Sigue marcando con mucha fuerza su ofensiva antidemocrática, autoritaria, elitista en contra de la convención. Ahí están sus dados más fuertes, más importantes. Está buscando alianzas, las encuentra en algunos sectores de la exconcertación, las encuentra, pero yo diría que en ese espacio también hay una correlación de fuerza entre Lista del Pueblo, Partido Comunista, Chile Digno, Regionalistas Verdes, casi digo la mayoría del Frente Amplio, casi la mayoría, eh, movimientos sociales, bancada ecoconstituyente, algunas también, no todas, algunas de las representaciones de la bancada del Partido Socialista, que yo diría conforman una especie de empuje de contenidos, que es lo que ha ido instalando los más profundos temas que se están abordando allí y que generan esta reacción tan antidemocrática, que tiene toda la complicidad de los grandes medios hegemónicos donde disparan. Y yo creo que allí ya es evidente que se nos vino encima el plebiscito de salida, digo se nos vino encima en términos de una prioridad social y política trascendente, incluso más allá del propio gobierno. Eh, y yo creo que ahí hay un punto de referencia que a mí me parece que va a marcar mucho las próximas semanas, especialmente porque ya empiezan a haber movilizaciones sociales, territoriales, callejeras, que van en la dirección no solo de respaldar el proceso, sino que protagonizarlo. En ese contexto, los sectores que se autodenominan amarillo, la derecha, sectores muy reaccionarios del campo de la desconcertación, están tratando de generar condiciones para evitar de que efectivamente se llegue a una propuesta de nueva constitución con los contenidos que son bien significativos desde el punto de vista de que la nueva constitución le cambia el carácter al Estado definitivamente, al sistema político, al sistema judicial. Tiene mucho énfasis sobre lo que significa la realización de derechos, no solo el enunciado, en las propuestas que están avanzando, porque una cosa es el enunciado,
La Constitución del 33 y la Constitución del 25 son espectaculares en cuanto a enunciado, aun cuando hay muchas cuestiones que ni siquiera están en esas constituciones. Pero esta yo diría que está dándole un cambio muy cualitativo al carácter del Estado. Por lo pronto, yo creo que sin enunciarlo, porque no hay una relación de causa-efecto, a mí me parece que lo que está construyéndose en la constituyente, por parte de estos sectores que he mencionado, pueblos originarios, lista del pueblo, Chile Digno, sectores importantes del Frente Amplio, sectores, algunos significativos, no todos, de la bancada socialista, pueblos constituyentes, movimientos sociales, en fin, yo diría que ahí hay un punto bien significativo, Mar, que refiere a marcar como lo planteó la propuesta que hizo el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende para superar la crisis política que había el año 73 y que, lo hemos comentado otras veces, es lo que adelanta el golpe de Estado, ¿no? Que es el cambio al carácter del Estado en una asimetría brutal que existe en Chile respecto del capital, del gran capital ahora especulativo financiero, respecto del trabajo humano, derechos sociales, femeninos, de género, de diversidad, en fin. Ahí hay toda una conjunción que obviamente ha ido avanzando con mucha intensidad en estas últimas semanas. Y esto que no parece por tan visible desde el punto de vista del debate social, político, es crucial. Es crucial, porque al final de cuentas, si avanzamos en esa dirección, si se produce el plebiscito de salida, como más o menos se ve, esto va a marcar el carácter del cuadro político chileno de aquí para adelante unos cuantos años. Y también va a marcar el carácter del gobierno, de nuestro gobierno. Y también va a marcar el carácter de la oposición. Entonces, lo que está haciendo la derecha, la oposición a todo este proceso, es tratar de evitar a que se llegue a aquello, e incluso buscando esta triquiñuela de la tercera vía, ¿no? Que es instalar una especie de alternativa a la constituyente, que finalmente quien decida sea el Parlamento, lo que es lo más autoritario y antidemocrático que hay. Pero parece que no les importa un carajo eso, porque ellos están en esa línea. Bueno, creo que ese es un punto de referencia que, no siendo visible, no estando en la cotidianidad de los grandes medios hegemónicos, estoy hablando de Canal 13, de Mega, de los canales que están controlados por los grupos económicos, por las 7 familias, pero también por los otros medios, por los que hacen, por decirlo así, hegemonía mediática, pero sin embargo es el tema político relevante que está acusando. El segundo, para mi gusto, es algo que yo creo que lo conversábamos la semana pasada, y que tiene que ver con la profunda crisis social de pervivencia que existe en Chile y que también es ocultada por los grandes medios. Acá mencionábamos el otro día un reportaje del campamento más grande que hay en Chile, que se le denomina el campamento del 10%, porque son millones de familias que armaron ese campamento sin arquitectura previa, con los 10%. Porque la verdad es que ofende mucho cuando hay voces que con tanta liviandad hablan y descalifican el 10%. Yo creo que, lo digo con todo respeto, desde la comodidad de alguien que puede tomar desayuno, almorzar, tomarse su oncecita, eventualmente comer, eventualmente pedir sushi, eventualmente tener una buena cena los fines de semana, en fin, no digo nada más que describo, que salen de sus casas y vuelven con tranquilidad. En fin, estoy describiendo una cierta situación de confort que a estas alturas se contrapone con lo que viven la mayoría de las familias, de millones y millones de familias en Chile. Porque lo que ha generado este gobierno de Piñera y la pandemia es una situación muy profunda de pervivencia y de carencia social. Esto yo creo que es algo que en los tiempos políticos es crucial para efectos de un gobierno que se ha planteado un programa de transformación profunda sobre el paradigma de ser un gobierno de sensibilidad humanista. Porque, claro, los gobiernos de la concertación decían,
estamos saliendo de la dictadura, por lo tanto aguantémonos y apretemos el cinturón mientras se ponían de acuerdo con los grandes consorcios, ¿no? Eso fue, las concesiones, en fin, y siempre fue el temor a echar abajo la macroeconomía que nos ha costado tanto, todo siempre ha costado tanto, pero al final a los que les ha costado tanto, desde el punto de vista de la pervivencia, calidad de la salud, acceso a la salud, calidad de la educación, acceso a la educación, represiones a las comunidades mapuches, represiones a los movimientos obreros, las movilizaciones estudiantiles que vienen desde el comienzo, o sea, estamos hablando de la Revolución Pingüina, de los paros universitarios en los 90, de los paros de profesores en los 90, o sea, estamos hablando de demasiadas cosas que tienen que ver con la pervivencia, bueno, que los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, el agua, ¿no? En fin. Entonces digo esto porque creo que aparece con urgencia social, no del punto de vista de los tiempos políticos de la élite transversal, en donde lamentablemente incluso caen sectores del propio gobierno, que apoyan a nuestro gobierno, ¿no? Que interpretan como una cosa media de politiquería esta situación de la urgencia. Y me explico para que quede súper claro, por lo menos trato de ser claro. Eso no espera, eso hay que enfrentarlo. Eso no puede ser una cosa reactiva que vamos a planificar de aquí a 4 meses o a no sé cuánto, o empatarlo con que no, porque está el sistema de previsión. No, no, no. O sea, es una crisis social de pervivencia, ¿me entiendes? Y eso implica y obliga a tener medidas que mitiguen, a lo menos en el contexto de una reactivación económica, mitiguen este problema. Y creo que eso incluso eventualmente podría significar que la presión ciudadana, que cada vez mayor, no es solo en el Parlamento, no es solo Pamela Giles, es ciudadana, es social, para la necesidad del quinto retiro puede eventualmente cambiarse, porque lo que nadie defiende el quinto retiro como un casus belli, como una cuestión de principios, como doctrina, ¿no? Eso lo quieren hacer aparecer los que se niegan a que se arme un paquete de medidas de urgencia que vayan en pro de las millones de familias que la están pasando muy recontra mal. Entonces, yo creo que aquí hay ya un tema de sensibilidad y ahí se incorporó la variable política, porque hasta ahora, desde los 90 en adelante, pasando por los gobiernos de la concertación, incluido el de la nueva mayoría, finalmente siempre lo que se privilegió en los hechos fue la defensa del monetarismo sobre la base de que hay que cuidar la inflación, hay que cuidar la macroeconomía, cuidado, tacatá, 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 y el estrangulamiento social es brutal, brutal. Entonces creo que eso creo que es lo que marca, yo comparto, quiero decirlo inmediatamente, en este sentido, voces como la de Daniel Jaue, que han planteado estas cosas y que han sido, yo creo que la ciudadanía, ni siquiera pura ciudadanía de izquierda, yo creo que la ciudadanía socialmente está muy de acuerdo con eso. Porque además la voz de Daniel es la voz de un gestor, de una persona que está administrando una comuna con poco presupuesto, que viaja mucho, que lo invitan mucho a distintas partes del país y que tiene las características de levantar la voz respecto de eso. Y cierro. Lo mismo casi trágicamente está pasando con el tema de Carabineros. Mira, el viernes pasado, si uno mira bien el video y lo ve en cámara lenta, es un carabinero el que empuja lo que no se ve, porque es una maniobra muy bien hecha, al muchacho que se va de espalda y se azota la cabeza. Y ahí se levantaron voces como la de Daniel Jadwe, como la de Lorena Pizarro, como Carmen Gers, Fabiola Campillay, Claudia Pascual, Marisela Santibáñez, en fin, hubieron múltiples voces, múltiples voces. Juan Andrés hoy, un estudiante herido a bala. Bueno, es que Omar, no pasó una semana. Claro, entonces cuando te están pasando situaciones así, entonces, bueno, uno dice, no le disparemos al mensajero. Por favor, tengamos un poquito más de sentido de humanidad. Si aquí lo que se requiere es intervenir Carabineros.
y no hacerle tanto gestito al director general. Se requiere intervenir Carabineros, porque de otra manera aquí pueden haber situaciones como esta, ya vamos en 2. Están pasando cosas bien terribles respecto de la violencia. Yo comparto plenamente el diagnóstico que hace el psiquiatra Rodrigo Paz. Le tengo mucho respeto a su opinión. Rodrigo Paz es un hombre que ha trabajado su profesión desde lo que significa la salud mental del pueblo o de los pueblos. No es un psiquiatra de élite, porque hay también de élite, y yo respeto que tengan esa opción, pero no es el caso. Y Rodrigo Paz advierte, estamos cayendo en una espiral de violencia extrema. Entonces ocurre que en la Florida, con el pánico, matan a un joven. Sí. Lo mataron a golpes. Y hay no sé cuántas situaciones en distintos colegios donde se agarran a golpizas y apuñaladas estudiantes y intervienen los padres. Y luego hay lugares como Los Ángeles y otras ciudades, como la comuna de Los Espejos, donde los funerales narcos prácticamente paralizan colegios, paralizan parte de la ciudad, de la comuna. Entonces, ¿qué se está esperando para no dar señales? Ya está bueno, ya, yo creo que ya está bien lo de las señales, pero hay que actuar, y la forma de actuar es en este momento intervenir Carabineros, y intervenirlo para poder generar una sinergia rápida respecto de todos estos temas, porque son todos. Mira, yo lo he dicho otras veces, que lo digo con mucha responsabilidad. Carabineros es una policía militarizada, fallida como policía, tanto desde el punto de vista de la prevención del delito como desde el punto de vista de la represión del delito, del crimen organizado. Y por lo tanto yo creo que la tarea hay que tomarla con fuerza, con autoridad, con sentido de justicia, de humanismo, de humanidad, pero tomarla y no seguir reaccionando frente a situaciones que yo creo que, claro, uno dice políticamente, mira, no sé si políticamente. La derecha en Chile siempre va a hacer lo que ha hecho. En los 90 empezó, cuando pasó un poquito el tema de la dictadura, de la represión del terrorismo de Estado, la derecha empezó rápidamente a tomar el tema de la delincuencia. Ellos fomentaron el tema de la delincuencia, además, ¿no? Además. Y lo empezó a tomar para usarlo, para debilitar el poder democrático. Y no tengo duda que ahora va a hacer lo mismo. Pero nosotros no podemos actuar sobre la base del espejismo que le tenemos que responder a la derecha. Porque aquí hay un problema social profundo. Profundo. O sea, la inseguridad ciudadana es real, no es ficticia. Es real. Es real el poder del crimen organizado, de los narcotraficantes. Es real que la policía militarizada reprime a los movimientos sociales y las presiones ciudadanas, y vamos a terminar, yo ruego que no sea así, pero podemos terminar con situaciones mucho más dramáticas de las que ya hemos vivido en los días pasados. Entonces, ahí me quedo. Sí, disculpa, Juan Andrés, en esto que tú estás retratando, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa de que, no sé, no va y el litro de bencina está a 1.100 pesos, por ejemplo. El kilo de pan. Que el kilo de pan está sobre los 1.500 pesos. En algunas comunas 1.800. Que la parafina está en los 1.000 pesos. Que el petróleo, que siempre fue bastante más barato en Chile, está bordeando los 850 pesos. Evidentemente que eso trae consigo un alza de precio en todo. El costo de la vida se dispara. Ahora, si hay medidas que puedan mitigar eso, está bien. Veremos cuáles son esas medidas y si son aplicables en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si esas medidas no son viables ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, evidentemente que el tema de los retiros es una posibilidad. Con el daño que eso genera, porque fíjate que yo creo que acá si nosotros pudiéramos hacer una cartografía del poder, un mapeo, un mapa del poder, hay 3, 4 áreas que son perfectamente distinguibles, ¿no? Que tienen que ver
con la arquitectura política, con lo que hoy día en Chile existe, Senado, Cámara de Diputados, esta élite, ¿no es cierto?, que lo maneja todo, que lo construye todo, y que tiene una serie de prebendas por sobre la ciudadanía. Eso es lo que hay. Veremos qué es lo que qué es lo que va a ocurrir con el trabajo constituyente en relación con eso. Luego tenemos, ¿no es cierto?, un sistema económico que tiene un elemento base, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las AFP, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un elemento que desde ahí se saca mucho dinero, evacúa mucho dinero al mundo empresarial, a las 10, a las 7, a las 12 familias, qué sé yo. Para colocarlo en un número simbólico decimos 12 de repente. Entonces, Claro, claro, claro. ¿qué es lo que pasa? Que, por otro lado, dentro de esta cartografía, están todas las dimensiones socioculturales que tienen que ver con esta misma racionalidad, que tienen que ver con el patriarcado, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con el clasismo, que tienen que ver con la división de clases, muy expresado hoy día, que hay algunos que les asusta esa palabra, pero que existe. ¿Cómo no va a existir? ¿Cómo no va a existir? Si hay una alcaldesa que se fugó, no está aquí, ¿eh? No está en mi casa, ni supongo que en la suya tampoco, anda en algún lado. Mientras hay otros que se robaron millones y millones de pesos y a eso le dieron clases de ética. Con eso no estoy diciendo que la alcaldesa la hizo de oro, estoy diciendo simplemente de que a la alcaldesa le tocó los 5 años y un día y a estos otros caballeros están en su casa tranquilos y sabemos, pues, y la pasan muy bien, ¿no? Disfrutan la vida como muchos otros. La pasa muy bien. La pasan muy bien. Entonces desde ese punto de vista, en esta construcción cartográfica del poder, eh, en este caso una coalición que llega al gobierno viene y define cuáles son sus estrategias. Y pareciera, y está bien, yo recuerdo el discurso de Gabriel, ¿no es cierto?, donde define una serie de elementos posibles. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que frente a eso, evidentemente que hay un poderío de reacción, hay un sector, ¿no es cierto?, que se va a oponer a todo ese camino y que está ejerciendo su derecho de oponerse. El tema está en que yo noto que pareciera ser que se está envejeciendo muy rápido. No sé si tú tienes esa percepción, como que el tiempo se aceleró profundamente. Y cuando los tiempos se aceleran, significa que los procesos de transformación están en marcha. Significa que el proceso que se inició el 18 de octubre todavía continúa andando y que hoy día continúa andando con Gabriel en la presidencia y con esta alianza política, ¿cierto?, que se construye entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y qué sé yo, y todos los demás que están ahí, y que están al alero montados en esta bicicleta, y que si no entienden que están en un proceso de transformación y en donde tienen que ver qué es lo que van a hacer con eso, y cuáles son los elementos visibles para la ciudadanía, estamos en un peligro muy grande. No sé si tú concuerdas con eso. Sí, mira, yo creo que en el análisis y cuando se ejerce el poder, creo yo muy humildemente, hay que saber escuchar, hay que saber atender particularmente voces que no son voces que se levanten para destruirte, sino que más bien muchas veces son voces que te alertan, que te buscan ayudar. Y yo creo que ahí hay un punto de referencia bien importante, porque de repente demasiada, ¿cómo decirlo? Demasiada autorreferencia en el sentido de lo político puede nublarte cosas. Mira, no es solo las declaraciones de Daniel Jadwe a propósito de todos estos temas. Alejandra Mato ha dicho, mira, esto se está pareciendo mucho a una nueva concertación. Y yo no creo que Alejandra Matos le quiera ir mal, quiere que le vaya mal a este gobierno. Yo he escuchado mucho en estos días, bueno, pero está recién instalándose. Sí, el tema es que políticamente los tiempos políticos están signados por lo que hemos descrito. Y no puede un gobierno, claro, bueno, qué decir, pinochetismo, dictadura, le importaba un carajo todo eso. Ellos imponían.
¿no? Con una violencia brutal, con terrorismo de Estado, en fin. Y se tuvo que recurrir producto de la sobrevivencia, producto de abrir un camino de emancipación a esa situación, incluso en el caso del Partido Comunista, el MIR y otras fuerzas, incluso a la acción armada, si eso es así. Y te tratan algunos de chantajear diciéndote que como tú usaste, como usamos la forma de lucha armada, poco menos que somos unos golpistas, pero te lo dicen ahora. Unas tergiversaciones brutales, brutales, brutales. Pero ¿por qué comento esto más? Porque creo de que las voces que de alguna manera te están diciendo, ojo, no vaya a ser cosa que dado ciertas, más que señales, ciertas acciones, terminemos en una cosa reactiva, no propositiva, que en definitiva no genere la sinergia que necesitamos para avanzar. Y yo creo que ahí es muy importante lo que no solamente se puede hacer desde y en el Parlamento, el parlamentarismo, más todavía, en un sistema político tan excluyente y autoritario como el que tenemos, y recién hace poquitos años atrás nos pudimos zafar del binominal, del sistema binominal. Yo creo que las compañeras y compañeras, las estimadas y estimados compañeros del Frente Amplio, ¿no? Igual que nosotros, el Partido Comunista, no llega inicialmente al Parlamento porque no hay forma a través del sistema binominal de romper esa exclusión. Nosotros llegamos a través de pactos, y después se abrió el camino. Y al Frente Amplio le pasa lo mismo. Al Parlamento llega, acuérdate, Omar, llega la primera representación del Frente Amplio, son muy pocas parlamentarias y parlamentarios, son un grupo pequeñísimo, que es lo mismo que le pasa al Partido Comunista. Esa es la historia, la trayectoria real del proceso de abrir el Parlamento. Una institución que no ha cambiado prácticamente nada respecto de lo que es la institución y la arquitectura dictatorial. En nada prácticamente, como sistema político de poder. Entonces, si tú vas a apostar y vas a autorreferir como si fuera promesa, como si fuera la promesa, como algo que ya no pudiste cambiar, o sea, una promesa que no puedes modificar. Y por lo tanto, lo que logres en el Parlamento va a ser, y lo que no logres no va a ser. Yo he escuchado en los análisis algunas voces que van en esa dirección. Y yo creo que una de las cosas que generó el estallido y que tiene cansadísima la ciudadanía, agotada, es esto. Entonces no va a ser cosa que porque eventualmente el sector de izquierda y algunos otros lograron un cierto buen resultado en las parlamentarias, no vayan a hacer cosa que en ese espejismo caigamos sobre la base de hipotecar lo que se haga o no se haga desde el punto de vista de la reforma solo y exclusivamente a través del Parlamento. Yo sé que alguien va a decir, bueno, ¿pero qué está hablando este gallo? Si las cuestiones se tienen que presentar en el Parlamento, porque si no, no son ley. Bueno, pero yo le diría, vean lo que pasó en el 10%. Vea con los primeros proyectos del 10%. ¿Qué pasó? Que la presión ciudadana, como está ocurriendo ahora, que la presión a parlamentaria de parlamentarios en sus distritos de izquierda, de centro, de derecha, está permitiendo que esas parlamentarias, esos parlamentarios, por la razón que sean, se están abriendo a algo que en un comienzo se acabó. Porque desde el Frente Amplio, pasando incluso por nosotros, pasando por otros sectores, se dijo, no hay más retiros. Y mira lo que estamos. Y yo me recuerdo que los primeros retiros se decía lo mismo. Y yo personalmente creo que hay que reconocer las cosas como son. Yo valoro el papel jugado por Jaime Mulet en ese sentido, por Pamela Giles en ese sentido, que frente a una especie de manada en el Parlamento dijeron, bueno, no, echémosle para adelante. Pero la ciudadanía, estando bajo pandemia, hacía caceroleos, hacía protestas callejeras, estaba exigiendo y le advertía a sus parlamentarios y parlamentarios de derecha, centro y de izquierda, como lo está haciendo ahora lo está haciendo así,
que si no abren esta cajita, no hay votos. No hay votos. Mira, ese es un tema. Segundo tema, para un poquito advertir a quienes como tautología quieren mostrar de que si no hay correlación lograda en el Parlamento, hay cosas que no se van a poder hacer y hay otras que se van a poder hacer en la medida en que logremos estos acuerdos y punto, y no hay más. Y ahí cierran la cajita. Es como una, insisto, una tautología. Segundo caso, el plebiscito. ¿Cómo se logra el plebiscito? Bueno, el estallido. Yo lamento que haya gente que desde de lo despectivo hablan del octubrismo, no desde lo positivo, sino que desde lo despectivo. No sé, chuta, o sea, si estamos aquí es por eso, es por el octubrismo. Si estamos aquí es porque, por la madre, bueno, en Chile millones de gente salían a las calles, en las plazas de todas las ciudades de Chile. ¿Alguien cree que eso es un capricho? ¿Alguien cree que eso no les costó mucho a la gente, con pérdidas de ojos, con represión, con asesinatos? Con gente que caminaba de Puente Alto a la Plaza de la Dignidad o de Maipú a la Plaza de la Dignidad y se volvían a pata. ¿Alguno creerá que desde la zona de confort, no sé, en un Range Rover o no sé qué cosa, después los iban a buscar o los pasaban a buscar o se los llevaban a mí me tocó muchas veces, yo vivo en Recoleta y me tocó muchas veces porque estuve casi en todas las protestas de la Plaza de la Dignidad y la Alameda. Cuando venía la gente de vuelta, ¿no? Venían las familias, los jóvenes, venían los viejos. Cuando venían de vuelta y pasaban de Bellavista y seguían para acá, algunos se quedaban ahí, se tomaban sus chelitas y otros seguían caminando para acá y pasaban a Avenida Parú y entraban al Salto Chico y después seguían para el Salto para allá, para abajo. Y eso ocurría en Puente Alto, y ocurría en Maipú, y ocurría en Espejo, y ocurría en San Miguel, y ocurría en Pedro Aguirre Cerda. Y también había protestas en esas mismas comunas. Pudahuel, Quilicura, qué decir. Sí. O sea, por favor, yo siento de que está bien, la élite le tiene pánico al protagonismo popular y el octubrismo, entonces lo miran como... Bueno, pero por eso estamos aquí. ¿Por qué digo esto, Omar? Porque recuerda tú que antes de que se estableciera el itinerario para llegar al plebiscito de entrada, muchos municipios, entre ellos, vuelvo a mencionar el de Recoleta, encabezado por Daniel Jadwe, pero también el de Puente Alto, encabezado por el LRN Codina. Muchos plebiscitos impulsaron, muchos alcaldesas y alcaldes impulsaron un plebiscito que se hizo, pero que fue tratado lo trataron de parar desde el gobierno de Piñera, desde el Parlamento, desde todas partes. El CERVEL no les dio ni un apoyo, ni uno. En ese plebiscito incluso quedó establecido por la ciudadanía que votó ahí, que fue unos cuantos centenares de miles, mucho más de 1.000.000, quedó establecido que en este país se quería asamblea constituyente, no convención. Porque después viene el acuerdo, o entre medio se produce el acuerdo nacional y viene toda esa, y ahí un poco definieron en comisiones un poquito truchas, definieron un poquito las características de ciertas cuestiones estructurales de lo que fue finalmente a lo que se llegó cuando se aprueba el plebiscito de entrada. Entonces, digo esto porque no es cierto que todo se resuelve en el Parlamento, o se tiene que resolver en el Parlamento, o estamos, ¿cómo decirlo? Estamos jodidos porque si no es en el Parlamento no hay posibilidad de cambio. Yo creo que hay un poquito más de imaginación política en la medida en que se tiene voluntad política de hacer las transformaciones. Porque si no... Disculpa, Juan Andrés, y en la medida también que se concibe la democracia no solamente como un ejercicio procedimental, sino que además se concibe la democracia, ¿no es cierto?, como una apertura ciudadana, como una apertura de participación. Si la entendemos solamente como procedimental, entonces la acotamos, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados y la acotamos al Senado, y la acotamos a ciertos espacios reducidos. Que eso también es muy importante decirlo, porque la democracia procedimental también es la que ha inspirado y es la que buscó el modelo neoliberal. Por cierto, porque no le interesa las otras formas democráticas, no le interesa la participación. ¿Es una democracia o es una democracia sin el pueblo?
Eso es. O sea, estamos en esa discusión Sí, también. Esa discusión es un tema central que tiene que ver con el momento político. Entonces, insisto, yo creo que estamos en una situación que es bien aguda, que es bien aguda porque en el fondo en esta lógica de espejo, en esta lógica, y cuando hablo de la lógica del espejo recurro a una imagen de Rita Segato muy bonita que tiene que ver con un libro que todos conocemos, ¿no? El espejito, espejito. Y cuando el espejito viene y le dice, "Oye, te ven como las pelotas". Y en el fondo, el espejito es la dimensión de la realidad. Ojo, ojo, Gabriel, ojo, ministro y ministra, espejito, espejito. Y miren lo que está ocurriendo, para que tengan la dimensión de la realidad. Entonces, véanlo en el sentido positivo, no en el sentido de la reina. estoy de acuerdo. Entonces yo veo que también, creo que aquí hay situaciones que también se ven puntuales, ¿ah? Donde este espejo nos va iluminando. Y que tiene que ver con el nombramiento, por ejemplo, de los embajadores, embajadoras, particularmente la situación, ¿no es cierto?, de la presidenta de la CUT o de la expresidenta de la CUT, los ataques que se reciben sobre ella, ataques incluso en imágenes que son bastante malintencionados, porque desde mi punto de vista, cuando uno es dirigente sindical y está presidiendo además una dirigencia sindical como la de la Central Única de Trabajadores, evidentemente que ese es un rol político, es un rol social, y al cual tú tienes que venir y exponerte y estás en predisposición en cuerpo y en mente para poder lograr ciertos objetivos, en donde te vas a sentar porque esa función no es solamente sentarse con una Coca-Cola o con un agua mineral a conversar con los señores empresarios. Pues. Está claro que no. Estás en marcha, estás en movilizaciones y, por cierto, también estás en situación de tensión con el orden, pues, con el orden político, ¿por qué no? También, pues, esas son funciones del mundo sindical, de cualquier dirigente social. Por tanto, cuando tú sacas esas imágenes de ese contexto y te olvidas de ese contexto, claro, lo quieren instalar, le dicen, la quieren instalar ahora como la agregada, ¿no es cierto? O como la embajadora en Argentina, pero ¿cómo? Oye, son funciones distintas. Son funciones distintas, son acciones distintas. ¿A cuál, a cuál nos referimos? ¿A la que está sentada con la botella de agua o a la que está en la calle? Son distintos, son opciones distintas y para la función política, ¿no es cierto? Uno también toma dimensiones distintas. Y eso cualquier persona que está en el mundo de lo político lo sabe. Entonces esa manipulación mediática es realmente no solamente inquietante, sino que es vergonzosa, la verdad. Bueno, es tan o más vergonzosa que le hemos visto con Ucrania y todo eso, que ya lo hemos hablado tanto, Juan Andrés, o sea, que llega a ser vomitivo. ¿Cómo lo ves tú eso? No, no, aquí en Chile los medios hegemónicos y la élite mienten descaradamente respecto de lo que está pasando en la guerra, pero descaradamente, o sea, es una cuestión impresionante. Eh, Incluso mienten desde el punto de vista de la toma de posición. Mira, es curioso porque la última reunión de la OTAN en Europa con Biden ahí liderando, que poco menos que ahí está el mundo. Ahí está el mundo. Y Putin decía el otro día algo que es muy cierto, que es un hecho de realidad. Es el 11%, si lo quieren considerar desde el punto de vista de la cantidad de habitantes. Cantidad de habitantes, si es que creemos en el valor del individuo humano por unidad. Claro. Ese grupete, esos gobiernos representan el 11% de la humanidad. ¿Dónde están los demás que son excluidos por los grandes medios hegemónicos de nuestro país y de toda esta zona, el eurocentrismo? ¿Dónde están? En África, que se ha declarado a lo menos neutral frente a esta situación y que pide diálogo y que pide terminar con la intervención de la OTAN porque ellos han sido víctimas de esa intervención durante toda esa historia. Recién son estados nacionales, antes eran colonias. África. Ahí está una parte importante, el 11%, y tiene una posición respecto de la situación de guerra.
Oriente Medio, Cuerno de África, que es una zona que hay que mirarla. Ahí está otra parte importante y significativa que no está en el 11%. Y la mayoría de esos países, casi todos, no son neutrales. Están por terminar con la intervención de la OTAN, porque la OTAN fue la que destruyó Libia, la que quiere destruir Siria. La OTAN, digo, Europa, Estados Unidos. La que intervino en Irak sobre la base de un argumento que el Senado norteamericano demostró que era falso, ¿no? Que ahí había armamento atómico, que destruyó Irak, insisto, destruyó Libia, ha intentado varias veces destruir Irán, dividirlo, se ha asociado con grupos mercenarios provenientes de los aparatos mercenarios de Italia, de Alemania, de Francia. Ahí está Argelia, que en su historia reciente, contemporánea, fue víctima de la masacre de millones de personas por parte del colonialismo belga. Millones. Millones. Entonces, ahí está Etiopía, ahí está Palestina, ahí está el Líbano, y bueno, seguimos hacia el sudeste asiático. Vietnam, que está claro cuál es la posición de Vietnam. Ahí está Laos, Camboya, que tiene una posición similar. Ahí está también otros países del sudeste asiático que aquí los caricaturizaron como los tigres de esa zona, del sudeste asiático. Bangkok, en fin. Ahí está toda esa zona. Luego vienen las Coreas. Luego viene la otra zona que también es muy importante en la geopolítica mundial, ¿no? Que está principalmente concentrada en lo que son los países como México, Centroamérica, Cuba, Nicaragua, Centroamérica, El Salvador, Centroamérica. Y luego entramos a nuestra zona, en donde Brasil, que tiene un gobierno de derecha, se ha declarado neutral, por supuesto, en esta situación. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el reduccionismo y la caricatura y la deformación que se está haciendo de todo lo que está cursando en el mundo niega la posibilidad de que los pueblos en nuestro país puedan tener acceso a una información analítica, digo, a lo menos que muestre lo que está realmente ocurriendo, o más o menos muestre lo que está mandando. Entonces, van a venir las secuelas, ya se están produciendo respecto del tema del gas, respecto del trigo, respecto de un montón de otras cosas. ¿Y a quién van a responsabilizar? Van a responsabilizar a Rusia. Cuando en verdad quien tomó junto con Europa la iniciativa de empujar para controlar territorios, riquezas, fuentes energéticas sobre la base de la intervención militar, Estados Unidos y Europa lo que van a intentar hacer es lo que han hecho siempre, que es llevar las secuelas y las consecuencias de las crisis a los países periféricos, entre los cuales estamos nosotros, Chile. Entonces, creo que en ese sentido, Omar, a mí me parece súper importante tener una mirada respecto de lo que está cursando. Y desde ahí también tener una mirada respecto de lo que está cursando en lo que tú mencionabas, porque yo comparto mucho lo que han señalado, entre otros, pero mucho lo que ha señalado Gabriel Gaspar, el subsecretario de Defensa, embajador en Colombia, en Cuba, también ha jugado un papel importante en las relaciones exteriores. Yo fui parte junto con él, junto con Ángela Geria, junto con Carmen Ger, del Grupo de Amigos por la Paz en Colombia, que nombró Michelle Bachelet para aportar y ayudar a ese proceso de diálogo por la paz. Gabriel Gaspar ha dicho algo que yo comparto plenamente, y no sé si lo dijo así, pero yo lo voy a decir. Aquí los que están tratando de buscar una forma de cuestionar la nominación de Bárbara Figueroa son las y los empolvadas y empolvados de la Cancillería. ¿Quiénes son las y los empolvados de la Cancillería? No pocas y pocos que vienen del tiempo de la dictadura. Entonces, para ellos, que hayan sido diplomáticas y diplomáticos en el tiempo de una dictadura que violaba los derechos humanos, que aplicaba el terrorismo de Estado, eso sí que no importa, ¿no? Entonces hablan de que aquí no se ha respetado
la carrera diplomática. Falso. Es al revés, todavía no se ha logrado desmantelar en la Cancillería el continuismo dictatorial de los 80 y de los 90, todavía. Y eso también es parte de responsabilidad de los gobiernos de la concertación, pues si ahí también operó el pacto transicional, como en todo, como en el tema de las 7 familias, que son parte, como decía Máximo Pacheco, que no es un marxista ni un comunista, estoy hablando del exministro, representante de tremendas empresas. Él decía, mira, sí, ¿para qué estamos con cosas? En Chile, el 75% de la economía la controlan grandes grupos privados y familias. Punto. Hablemos de realidades, no de ficciones. Hablemos de realidades, porque de ahí vienen las bajadas desde el punto de vista de las políticas económicas, no del Banco Central. El Banco Central administra, pero no genera política económica, ¿no? Entonces, bueno, en la Cancillería ha pasado algo así. En la Cancillería hay todavía una herencia que es muy vigente, y hablan muchas veces desde esta perspectiva y se toman de algunos elementos. Pero yo creo que lo más importante de la designación de Bárbara Figueroa, mira lo que voy a decir, no es que sea comunista respecto del propio Partido Comunista. Yo creo que lo más importante es que Bárbara Figueroa es una persona que puede aportar mucho a un proceso en donde la bilateralidad, Argentina-Chile, la multilateralidad, eventualmente la reposición de UNASUR, CELAC, los sistemas económicos y comerciales multilaterales que están operando en nuestra región, los probables acuerdos y convenios estratégicos, por ejemplo, respecto del litio, Argentina, Bolivia, Chile. Por nombrar algunas cosas, algunas, pueden ser de extraordinaria importancia porque se trata de una persona que tiene y que ha mostrado una experiencia y una capacidad de diálogo y de acción política que no tienen los empolvados y las empolvadas. Porque desprecian el mundo de la civilidad, aquí y en la Quebrada del Ají. Entonces no tienen ese expertise. Ojo, la Cancillería de nuestro país necesita todavía mucho más gente como Bárbara Figueroa para que podamos implementar estos procesos tan importantes como los que he mencionado. Estamos hablando ni más ni menos que la construcción de un bloque de naciones, particularmente en el caso de nuestra región, donde vamos a tener que enfrentar problemas. O sea, el presidente de Bolivia ya ha dicho que es condición sine qua non el diálogo en la medida que se considere la mediterraneidad. Y tú no sacas nada con ponerte patriotero, chauvinista y un montón de cosas, porque tienes que enfrentar esta situación. Y hay que ver los caminos de la mejor forma, sobre la base de poner como punto estratégico la integración, el multilateralismo, la bilateralidad. Creo que, mira, yo por lo menos en estas horas, Omar, he conversado con una buena cantidad de gente del mundo del arte y del mundo de la política y de la cultura en Argentina, que son hartos transgresores. Bueno, aquí lo sabemos, la gente del mundo del arte en Argentina es transgresora, es crítica, no son para nada gente muy obsecuente con nadie. Y valoro y aplaudo esa posición, me gusta, me identifico. Están recontentos, como dicen ellos, recontentos con la designación de Bárbara Figueroa. Y yo creo que Bárbara va a ser recibida por el mundo popular argentino, los piqueteros, los gremios, en fin, este mundo artístico, este mundo cultural, va a ser recibida con mucha alegría porque ellas y ellos saben lo que significa una embajadora con este perfil. Saben perfectamente lo que significa. Entonces, bueno, las pequeñeces existen y van a seguir existiendo, pero creo que es súper importante. Y mira, y lo último, el video. Un video descontextualizado totalmente, como lo hace habitualmente el maniqueísmo derechista, y no solamente el maniqueísmo derechista, sino que estos marqueteros comunicacionales que andan por todos lados, incluso en la izquierda. ¿Por qué lo digo? Porque ese video es cuando se discutió en el Parlamento una cuestión crucial para las y los trabajadores chilenos. Se estaba discutiendo bajo el gobierno de la nueva mayoría, siendo ministro efectivamente Rodrigo Valdés. Y lamentablemente, como en otras cosas también, el gobierno no escuchó
la demanda y la propuesta que hacía la CUT, la NEF y otras fuerzas sindicales para mejorar las condiciones de pervivencia que tenían que ver con salario mínimo, que tenían que ver con reajuste, tenían que ver, en fin. Y se llega a esa situación. Y lo que ocurre es que se ordena desalojar a la dirigencia sindical encabezada por Bárbara, en ese momento presidente de la CUT. Y el desalojo es con violencia. No fue, señora, señorita, me permite. No, las tironearon, las agarraron. A los otros dirigentes y dirigentes sindicales lo mismo. En ese contexto, Bárbara Figueroa le grita a Rodrigo Valdés lo que le gritó. En ese contexto, cuando se estaban echando al bolsillo una mejora pequeña pero sustantiva para las y los trabajadores, y cuando se ordena el desalojo de arriba, donde estaban ella y los demás, el desalojo, o sea, fueron sacados con violencia, con represión. Entonces yo le pediría mínima consideración a ese canal de televisión argentino que ha tratado de mofarse de una persona que en Chile podrán discrepar de ella, pero se le respeta. Y nosotros no andamos ninguneando a lideresas o líderes argentinos, no es nuestro estilo. Pediría respeto a ese canal y a ese periodista que con tanta ligereza, o a esas periodistas y periodistas de Argentina, con tanta ligereza han hecho de este video una especie como de mostrar a una persona loca, como dicen ellos. Miren lo que nos está mandando Chile. Cuidado, cuidado, respetémonos. Juan Andrés, y en esta dimensión, oiga, usted se hace famoso, de repente aparece en La Segunda, lo sacan en la radio Bio Bio. Ni que fuera integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, usted, para que le den. Ni que fuera. Ni que fuera. Ni que fuera. Ni que Ni que fuera. fuera. Porque es extraño, ¿eh? Es extraño esto que aparece nombrado por aquí, aparece nombrado por allá, y no sé con quién más. ¿Cómo es todo eso, Juan? Te lo pregunto porque uno lo lee, lo mira y dice, va, ¿a qué se puede deber? Mira, Omar, yo te voy a describir y voy a entregar cuestiones que no he dicho hasta hoy en ningún lugar públicamente. Pero las cosas ya están llegando a extremos, y cuando se producen situaciones extremas que no solamente lo involucran a uno, sino que también a personas de su entorno afectivo, yo creo que uno tiene no solo el derecho, sino que el deber de reaccionar. ¿Qué es lo que pasó? Yo fui advertido por una colega, amiga, que algo iba a publicar la segunda. Pero no, ella no sabía muy bien qué era y solo me dijo, mira, viene algo. Y ese algo era una portada donde, según la segunda, Camila Vallejo iba a empezar a hacer el proceso para ver los temas de designaciones en Televisión Nacional, presidencia del directorio e integrantes del directorio. Y en ese contexto colocan los nombres de Alejandro Guiller, Alejandra Matus y el mío. Pusieron esos 3 nombres, y el de Marcelo Díaz, perdón. Esos 4 nombres. En la nota, si uno mira, a la única persona que se le descalifica por parte de la versión de la segunda, por razones, yo diría, de estigma política, por parte de la segunda, es a mí. Porque a Alejandro Guiller, arreglón seguido, se dice que es muy difícil que sea, porque Alejandro, del cual tengo un gran aprecio, somos amigos desde el tiempo de la universidad, o sea, desde antes del 73. Nos conocemos mucho. Pero Alejandro está trabajando en la red y tiene unos proyectos súper interesantes. Y bueno, yo no he hablado con él esto, pero la propia versión de la segunda dice, bueno, pero Guillermo ya tiene todo eso, por lo tanto es muy difícil que sea. Luego de Alejandra dicen algunas cosas. Alejandra es una tremenda periodista, una tremenda investigadora, de lo mejor que tenemos en nuestro país, con un perfil además de una agudeza política que yo comparto mucho, mucho. Pero en el caso mío, la versión dice, bueno, pero este personaje
que es miembro de la comisión política, que es del sector ortodoxo o representa a los dogmáticos del ortodoxo del Partido Comunista, es muy difícil porque este caballero poco menos que inventó una declaración, él, de apoyo a Nicaragua y Ortega, que no tuvo el respaldo de la dirección del Partido Comunista y que por lo tanto ni siquiera tiene el apoyo de su propio partido. Y me ponen ahí como el director del siglo, en fin. En esa misma publicación, por eso digo que hay que poner, creo yo, atención para entender lo que han intentado hacer. En esa misma publicación, en una página anterior, hacen una especie de mapeo, la segunda, sobre lo que ellos consideran que son las tendencias de poder dentro del Partido Comunista. Sí. Y dentro de las tendencias que según la segunda existen en el Partido Comunista, estaría de nuevo Juan Andrés Lagos encabezando el sector dogmático, que es minoritario, que fue ex secretario general, pero por el apoyo a Ortega, lo mismo, ¿me entiendes? Lo mismo. O sea, es llamativo que una persona como yo, que casi nunca sale en los medios sistémicos, en el Mercurio, en la segunda mucho menos, en la tercera nada, en los canales casi nada prácticamente. Yo trabajo en Crónica Digital, en este espacio, soy panelista habitual, lo cual agradezco mucho, de la radio de la Universidad de Chile. Tengo una media hora semanal de entrevista en Radio Nuevo Mundo y eso es. En verdad, eso es, ocasionalmente, pero muy a lo lejos. Entonces, muy llamativo esto, porque yo creo que lo que están buscando es simplemente estigmatizarme, o sea, así de frentón, ¿no? Y mostrar las cosas como las están mostrando. Ahora, yo lo que creo, Omar, que esto es una secuela de otras cosas. Cuando se produjo la situación respecto de la declaración del partido, porque es una declaración de la dirección del partido respecto no de respaldar a Ortega, sino que es el reconocimiento al valor que tuvo una elección y un resultado electoral en Nicaragua. Primero, no es tampoco una declaración del puro Partido Comunista. Esa declaración la firmaron varias fuerzas del Chile digno, varias. Igualdad, Izquierda Libertaria, Socialistas Allendistas, Victoria Popular, en fin, varias fuerzas, no fuimos solo nosotros. Y lo que yo hice fue retuitear esa declaración, porque en rigor esa es una declaración que se redactó y que se hizo en la dirección del partido, en las personas que habitualmente resuelven este tipo de pronunciamientos públicos en el partido, como tradicionalmente lo hemos hecho, ¿no? Claro. Bueno, y además porque está en el contexto de nuestras resoluciones y nuestra línea política, en fin. Como yo retuiteé como lo hago con muchas cosas, con notas hasta de MOL, con cosas en fin, retuiteo muchas cosas y obviamente retuiteo las cosas de mi partido, retuiteo a muchas compañeras y compañeros parlamentarios, concejales, en fin, no sé, hago esa réplica, creo que algo ayuda. Retuiteé esta y en ese momento estábamos en campaña presidencial, electoral, y se me vinieron encima de una manera brutal, y también a mi hija Florencia. Entonces la instalación, y esto es lo que quiero decir, que replica la segunda hora, ahora, es que esto habría sido poco menos que una vendetta mía, personal, contra el presidente de la República, en ese momento candidato presidencial, por él haber cuestionado el apoyo que Florencia le ha dado a los procesos emancipadores como el de Venezuela, como el de Nicaragua, y en este caso, Cuba, como yo haciendo una especie como de reacción de vendetta frente a esto. Y te quiero decir que no lo estoy inventando, porque ni más ni menos que periodistas del Primer Café de Radio Cooperativa lo dieron por hecho. Eso tú lo escuchaste. Me consta. Y lo escucharon millones de personas. ¿No? Que esa era una declaración poco menos que un capricho de Juan Andrés Lagos. ¿Qué es lo que dice ahora la segunda? Tal cual. ¿Qué es lo dijeron también en la red? No me recuerdo qué periodista, pero lo da por hecho. Lo da por hecho la misma periodista que está en el panel de Radio Cooperativa, si no me equivoco. Lo da la Bio Bio. Y te quiero decir que en ese contexto mi hija fue amenazada de muerte
en ese contexto, una persona la siguió, porque ella en ese momento era candidata a diputada, la siguió, incluso la grababa, y mientras la grababa le decía atrocidades, atrocidades, están ahí grabadas. Y también en ese contexto, mi hija recibió una amenaza de alguien, obviamente anónima, que le dice, tú estás en tal lugar, estás vestida de tal manera, tu hijo, que es mi nieto, está vestido de tal manera, tiene tales características y vamos por ustedes. Tú comprenderás que en este país, donde han ocurrido situaciones como las que están ocurriendo ahora, yo ni siquiera voy a apelar al periodo de los secuestros, no, que están ocurriendo ahora, ¿no? Yo personalmente fui víctima de una agresión física y una amenaza de muerte cuando era asesor en el Ministerio del Interior del ministro Rodrigo Peñaglillo. Y esa amenaza y esa golpiza, porque fue golpiza, fue amenaza de muerte, en la investigación hasta donde se llegó provenía de la ultraderecha y de gente que violó los derechos humanos en este país y que esperaron ese momento para atacar de frentón. Entonces no es chacota esta cuestión. Yo de verdad, Omar, te agradezco la pregunta, primera vez que lo digo así, pero me parece que ya no puede aceptarse una cuestión que puede llegar a mayores, porque así como el otro día a Marcos Barraza, ¿no es cierto?, una persona fanática, le pone encima una bandera y lo intenta ahogar, nada menos. Lo violenta. Uno sabe que aquí hay personas que son... Yo lo que lamento mucho es que desde un campo que no es precisamente la derecha, esta agresividad llegó a los niveles que te comento. O sea, yo puedo mencionar Twitter de personas que con un grado altísimo de violencia verbal señalaron que, lo que te digo, o sea, que yo poco menos que me había arrancado los tarros, que yo era el responsable de esta declaración y que por lo tanto había cometido dolo. Quiero decirlo por primera vez, lo puso en un Twitter el señor Cristian Leopardi, ni más ni menos que director de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales. Y me acusó de dolo. De dolo. Entonces, bueno, cuando llegan a ese nivel las cosas, uno dice, bueno, tienen su límite. Yo por eso te agradezco, Omar, la situación, porque ocurre que lo que hizo la segunda fue tomarse nuevamente, en las dos informaciones que da, tomarse de esta situación que es totalmente falsa, para volver sobre la descalificación de mi persona. Bueno, Juan Andrés, yo creo que está muy bien la aclaración. Yo creo que es importante que quienes vean este programa y la ciudadanía, ¿no es cierto?, que ojalá tenga acceso a esta aclaración, se vayan despejando los temas. Yo creo que hay un manejo comunicacional muy peligroso que se ha venido dando. Nosotros lo hemos comentado, lo hemos ido analizando, de cómo los medios uniformados, ¿cierto?, de una u otra forma, han desarrollado una situación de desinformación que es brutal, que es espantosa, que llega a ser penosa, vomitiva y muchos epítetos más que ustedes se pueden imaginar. Bueno, quisiera... Perdona, Omar, solo un paréntesis. Yo lo que quiero decir también, súper explícitamente, yo estuve y estoy de acuerdo con los contenidos de esa declaración de mi partido. Y no puedo descalificar eventualmente a personas que hayan estado en desacuerdo con los contenidos de esa declaración. No voy a hacer eso. No voy a hacerlo. Por supuesto, pueden haber pero diferencias. ¿Sí? Obviamente, pueden haberlas. Pero quiero decir eso porque también no es que pretenda para nada lavarme las manos, al contrario. Al contrario. Trato de ser coherente con mi formación. Para terminar, bueno, el poemita. Ya, pues, como siempre. El poemita, mira, hoy día me voy a ir con un texto que se llama Calle Morgue. Juegan entre el ombligo y la angustia.
escriben para el lector del barrio Bellavista o para el mentor literario ubicado en el número 1215. También lo hacen para la crespa colgada a la barra. Rica la crespa. Me gusta el ron. No me calienta escribir para las underpernas o cuicas de maquillaje literario. Tampoco para el mariposón con ánimo de mecenas. Escribo con los pies en el barro y las manos con sangre. Soy Jack, el destripador, y los demás, habitantes de la calle Morgue. Así nomás. Así nomás. Así nomás, Nos la despedimos. poesía. Y la próxima La semana poesía. estaremos Gracias, Omar. comentando la semana, pues. Muchas gracias por la poesía. Gracias a ti, Ahí nos vemos. Andrés. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao.